Tras el estreno de Lag en 2022, Skydance Animation nos trae su segundo largometraje, Hechizados, o Spellbound en inglés. Busca la luz como esa luz que tú posees. Busca la luz mientras aún la puedas seguir. Spellbound, o Hechizados, es, como acabo de decir, la segunda película de Skydance Animation, un estudio del que siempre es curioso hablar, ya que técnicamente es el estudio de animación más grande de España. Ya hablé más en detalle de esto en la reseña de Lag, pero para ser breves, todo esto comenzó cuando Skydance, una productora multimillonaria archiconocida de Hollywood, quiso entrar en la escena del cine animado y firmaron un contrato con Ilion Animation, el estudio español que animó pelis como Planet 51 o Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, con el que este estudio se encargaría de animar sus películas, y eventualmente lo compraron convirtiéndolo en Skydance Animation Madrid, operando de una forma parecida a cómo el estudio de París de Illumination funciona en Francia. Si hablas de Skydance Animation con los tristemente pocos fans del cine animado que hay en España, estás hablando de un estudio que está trayendo muchísimo a nuestra industria, pero sin embargo, si hablas sobre Skydance en la bastante más grande comunidad de animación angloparlante, las cosas cambian. Y es que en Estados Unidos, Skydance es más conocido por ser el estudio en el que trabaja ahora John Lasseter como productor, tras haber sido despedido de Disney y Pixar por malos tratos hacia sus empleados. Yo ya di mi opinión sobre esto en la review de Lag. Personalmente estoy de acuerdo en que John Lasseter no debería de estar trabajando, pero al mismo tiempo la forma de la que muchas cuentas de animación grandes hablan sobre Skydance me parece realmente tóxica, y es algo que especialmente pienso que se ha grabado muchísimo desde el estreno de Lag. Mucha gente habla de Skydance como si John Lasseter fuera la única persona que trabaja en todo el estudio, cuando hay un montón de animadores, directores, guionistas que ponen todo su esfuerzo en cada una de las películas de este estudio, y especialmente me parece muy feo como muchas de estas cuentas, que en teoría deberían de saber cómo va toda esta industria y siempre están defendiendo los valores de los animadores, se muestran súper deseosos porque Skydance cierre, a pesar de que eso significaría que un montón de profesionales perderían sus trabajos, no te digo ya en España. Esto es especialmente irónico cuando recuerdas que a principios de este año muchas de estas cuentas se quejaron, con razón, ojo, cuando DreamWorks despidió a la mayoría de su plantilla. Supongo que estas cosas dan igual cuando suceden fuera de Estados Unidos. Y donde más puede verse toda esta toxicidad es en la forma de la que durante estos últimos meses han ido siendo recibidos los distintos trailers y clips que han aparecido de esta Spellbound, con un montón de gente echándose a la yugular de esta película, juzgándola sin siquiera haberla visto y actuando de una forma súper sesgada hacia ella, a pesar de que esta película ni está dirigida ni escrita por Lasseter, él solamente la produce. Y no me malinterpretéis, yo tampoco es que me muriera por verla, no me tenía mala pinta, pero tampoco me llamaba particularmente la atención. Pero yo personalmente no vi mucha diferencia entre los trailers de esta Spellbound y, por ejemplo, Encanto, una película que esta misma gente alabó. Y de hecho algunas cosas, como ciertos aspectos de su mundo que mostraba en los trailers, o el hecho de que fuera el primer musical con canciones compuestas por Alan Menken desde Enredados, me llamaban la atención. Así que tras haber visto Spellbound, ¿qué me ha parecido? Bueno, vamos a averiguarlo. Elian es la princesa del reino de Lumbria y su vida debería de ser perfecta, de no ser por el minúsculo hecho de que sus padres fueron transformados en monstruos tras entrar en un bosque oscuro. Durante un año entero, ella, con la ayuda de los ministros del palacio, llevan ocultando a todos los habitantes del reino que estos dos padres ahora son bestias gigantescas. En la víspera de su 15º cumpleaños, Elian entra en contacto con dos oráculos y cree que finalmente ha encontrado la forma de transformar de vuelta a sus padres en humanos. Pero toda esta visita acaba en caos cuando el secreto acaba siendo revelado a todo el reino, sus padres por poco son encerrados y ahora Elian no tiene otra alternativa que escapar con ellos dos junto a su bicho morado mascota Flink y embarcarse en un viaje con todos ellos por todo el bosque en busca de la luz que pueda traerlos de vuelta a su forma humana. Algo que me gustó mucho de esta película es que es un musical clásico, donde cada canción avanza la trama y es esencial para moverla. Y la verdad es que tanto los números musicales como la banda sonora de Alan Menken me parecen el punto fuerte de la película. Cada una de las canciones es un absoluto temazo, son súper memorables y tienen unas rimas súper ingeniosas, aunque sí que es cierto que este es uno de esos casos en los que prefiero las canciones en versión original que dobladas. Ambas versiones
canciones están bien, pero me parece que las rimas de la versión original son más ingeniosas. Pero hablo en serio, muchas de las canciones de esta película me gustaron muchísimo. En concreto, hay un número musical que es de estos psicodélicos con el bicho morado cantando sobre lo mucho que le gusta comer cosas asquerosas, que es buenísimo. Tiene una letra muy graciosa y unos visuales muy locos. Me recordó un poco al número de Tamatoa de Baiana, creo que es una de mis secuencias favoritas en animación de todo el año. También hay estos dos oráculos que son como pitufos azules viejunos que son pareja gay y también me gustaron mucho. A uno de ellos lo dobla Nathan Lane en inglés y el otro tiene la voz de Mark Gómez, el actor que doblaba a Tucson en las pelis de Dos colegas al rescate aquí en España. Y estos dos también tienen un número musical que también me gustó mucho, también es una canción muy buena y tiene unos visuales que me molaron mucho y todos los números musicales están realmente bien. Y algo que agradecí muy gratamente es que esta película en ningún momento se avergüenza de ser un musical clásico. Esto ya lo he comentado algunas veces, pero un detalle que siempre me ha molestado de muchas pelis modernas de Disney es que siempre tienen estos momentos en los que los personajes básicamente nos dan codazos a la audiencia y nos dicen ¡Oh! ¿No son estos musicales cursis? ¿No es raro que estos personajes se pongan a cantar de repente? ¿O no estamos siendo súper inteligentes subvirtiendo estos clichés de las pelis noventeras de Disney? De hecho, ese fue uno de los motivos por los que Wish me gustó algo más que a muchas otras personas. Esa película también abrazaba más la estética Disney clásica y no se avergonzaba de ello en ningún momento, y esta película hace lo mismo. Pero sin embargo, donde con Wish también tenía el problema de que si bien abrazaba la estética Disney clásica, tampoco es que la modernizara y por lo tanto se quedaba como una película algo básica, esta Spellbound no hace eso. También actualiza la fórmula Disney de maneras que creo que son muy buenas. Para empezar, tiene un sentido del humor legítimamente muy gracioso. La directora de esta película fue Vicky Jenson, que también dirigió la primera Shrek, y se nota un poco esos toques algo ácidos en ciertos chistes. Particularmente hay uno cerca del principio de la película con unas palomas mensajeras que me hizo mucha gracia, pero lo que más encomiable me pareció de esta cinta es su lado emotivo, y es que si bien en un principio parece que comienza como una cinta musical estilo Disney bastante tradicional, conforme va avanzando su trama, vamos descubriendo que en realidad está intentando tocar un tema interfamiliar, y no quiero spoilear de qué acaba tratando la película, pero es un tema que rara vez se toca en animación, que a mí me toca personalmente, y me pareció que la forma de la que esta película lo trata en particular es muy buena y me gustó mucho. Y dicho sea de paso, visualmente también creo que luce muy bien. Ya hablé de los números musicales que tienen unos visuales muy creativos, pero toda esta película creo que visualmente está a la altura de otros estudios grandes, y de hecho es una pena que se haya ido a Netflix, porque hasta me hubiera gustado poder haberla visto en pantalla grande. Habiendo dicho todo esto, sigo creyendo que a Spellbound aún le falta algo para llegar a la altura de aquellos musicales Disney noventeros, y es que aún sigue teniendo problemas en su narrativa, algunos de los cuales también los tenía Lag. Veréis, esta película toma la curiosa decisión de que ya desde el principio los padres ya aparecen transformados en monstruos. Nunca vemos a los personajes de los padres antes de su transformación, ni vemos cómo se transformaron, no, o sea, la peli empieza y los padres ya son monstruos. Y esta es una decisión que entiendo por qué se tomó, es para ir desvelando poco a poco el mensaje que la película quiere tratar. Pero al mismo tiempo también es una decisión que a la larga acaba afectando a la narrativa de la película, especialmente en su primer acto. El primer acto de la película es muy expositivo, y es cierto que la mayoría de la exposición se nos cuenta a través de los números musicales, pero sí que en este primer acto tenemos uno de esos casos en los que los personajes nos cuentan las cosas más que nos las muestran. Es algo que se va arreglando en los siguientes dos actos, pero sí que es algo que afecta bastante al primer tercio de la película, y no ayudando a todo esto también está que casi todo ese primer acto solamente sucede dentro del escenario del palacio con un puñado de personajes, y se acaba sintiendo algo vacío de más para mi gusto. Sabemos muy poco de este reino de Lumbria antes de que nos lancemos a la aventura, y esto es algo que acaba afectando a la película de cierto modo. Sin embargo, a pesar de esto, y como he dicho, he disfrutado bastante de esta Spellbound, y también me parece una mejora de Lag, y de hecho de estos musicales estilo princesas Disney diría que es el mejor que ha salido desde Baiana, y tampoco me extrañaría
que incluso esta Spellbound acabará superando en calidad a la secuela de Vaiana que se nos viene la próxima semana. Aún sigue teniendo esos problemas de que en según qué puntos es expositiva de más, pero me gustó mucho cómo abraza ese tono de musical clásico, sus canciones me parecieron fabulosas, visualmente también está muy bien y al mismo tiempo también sabe qué aspectos de su fórmula actualizar para hacer que se sienta nueva, tiene un buen humor y especialmente me sorprendió y me gustó mucho su aspecto emotivo, tocando un mensaje que no suele ser tratado frecuentemente en cine de animación. A Spellbound voy a darle 3 quesos y medio de 5. Dadle una oportunidad a Spellbound porque yo personalmente pienso que está muy bien y sobre todo no os dejéis llevar por las reseñas de los críticos de animación yankees, que ya he leído algunas cosas que, madre mía, son para darles de comer aparte. Colonoscopias.